Vamos a utilizar la herramienta de tampón clonar. Esta herramienta es muy utilizada para poder clonar determinados píxeles. Vamos a poner como ejemplo dos ejemplos de clonación. Bien, vamos a utilizar el primero para clonar en este caso el avión y en la otra opciones para poder clonar los globos aerostáticos. Vamos a enfocarnos en la primera imagen, vamos a clonar un determinado píxel. La herramienta siempre la van a encontrar en la parte izquierda. Ahí encontrarán el tampón de clonar. En este caso vamos a utilizar la herramienta de tampón clonar. Y aquí estamos, ¿no? Para poder seleccionar un determinado lugar, en el teclado tienen que apretar la tecla, en este caso Alt, para seleccionar un píxel que luego deseen copiar. Deben de elegir el tamaño para, entre más tamaño elijan, mayor es el número de píxeles que podrá copiar, ¿no? Siempre se utiliza tanto la opacidad, se la utiliza al 100, pero ustedes pueden cambiarla si lo desean a una opacidad más o menos. En este caso voy a clonar el mismo avión en la parte izquierda. Voy a elegir un determinado extremo. Como recuerden que para clonar deben de seleccionar con el teclado Alt, elegir el píxel y luego simplemente en el otro extremo que quieran resaltar empezar a clonar. Y como se puede apreciar, se mostrarán dos punteros. Uno que nos mostrará la parte que está clonando, es decir, nuestro puntero, y el otro nos saldrá el lugar de donde se está clonando ese píxel. Así que deben de tenerlo muy en cuenta. Para clonar, utilicen el punto que vayan a clonar utilizando la tecla Alt, en mi caso. Entonces, de esa manera pueden clonar diferentes figuras o diferentes píxeles de una determinada imagen. En el caso de aquí lo que estoy haciendo es una simple clonación con el tampón para poderlo utilizar, ¿no? Y poder apreciar dos aviones en la misma foto. Sin embargo, sabemos que simplemente se está clonando la imagen secundaria con la primaria y nos haría un efecto como que si hubiesen dos aviones. Solo es un ejemplo que estoy utilizando con esta herramienta. Esta herramienta se la utiliza mucho en el tema de clonar píxeles de una foto. Y así es como le damos este toque, ¿no? Siempre recuerden elegir el tamaño, porque entre mayor tamaño es mayor el número de clonación que pueden dar de un píxel para poder pegarlo en otro lado. Ok, listo. Ustedes, en este caso, elijo la parte de abajo, clono la parte de abajo. Si se dan cuenta, el puntero me va mostrando el lugar de donde está clonando y desde donde yo estoy utilizando esa clonación. Es decir, desde qué punto, ¿no? Y así más o menos que nos quedaría esta figura de aquí en clonar. Pueden ver cómo estaba al principio y luego pues en la parte final cómo la utilicé para dar una simple clonación. Que aunque obviamente tiene sus efectos porque no la estoy clonando de una manera perfecta. Pero más o menos es un ejemplo de cómo ustedes pueden utilizarla. Listo, en la segunda imagen que vamos a utilizar de clonación la vamos a hacer un poco más perfecta. Vamos a clonar los globos aerostáticos que encontramos en otros lugares donde no se encuentran. Estoy en este caso utilizando el verde. Recuerden que para clonar una zona eligen el tamaño y el lugar donde vayan a clonar y apretan la tecla Alt y seleccionan con un clic el lugar que vayan a clonar. De esta manera clonarán esa parte y la pueden ya pegar en otro lugar de la misma imagen, ¿no? De esta manera estoy haciéndolo con el siguiente globo. Cloné el de abajo y lo quiero pues de igual manera que se vea en la parte de arriba. Y más o menos es así como se vería la clonación. Un poco más mejor en esta imagen, ya que todo depende del fondo que ustedes tengan en la parte que vayan a decidir clonar, ¿no? Para que les dé un toque más original, como que si la clonación no existiera. Es un ejemplo. Estoy clonando globos en lugares donde no se encuentra ningún otro píxel, es decir, simplemente un píxel de fondo, para que se vea más real, ¿no? Y así es como ustedes pueden clonar diferentes objetos con esta herramienta. Recuerden utilizar el tamaño, que es muy importante, porque de esa manera ustedes
regulan el píxel que deseen clonar, ya que por lo general no se clona toda la imagen en sí. Y así es como le damos un toque, ¿no? En este caso estoy clonando, si se dan cuenta en el mouse se ve la parte izquierda, lo que está clonando en la parte, en la parte derecha, lo que está clonando en la parte izquierda, ¿no? Acercamos y aquí vemos un toque que está mal clonado, pero simplemente son efectos que ustedes mismos pueden arreglar. En este caso clono un poco la parte de afuera, que es el fondo azul o celeste, y de igual manera puedo clonar. Si ustedes muestran la alineación, les va a mostrar la muestra de lo que se estaría clonando cuando ustedes vayan a clonar una zona. Como en el caso de la imagen a continuación, que me muestra parte que no clonó bien. Listo. Ok, listo. De esta manera nos queda así el píxel que hemos clonado, ¿no? Es un ejemplo, si lo vemos desde la parte, ya no es la parte cercana, podemos ver las partes que hemos clonado. Hemos clonado en este caso ejemplos de globos color verde, color blanco y colores rojos, ¿no? A lugares donde no se encontraba globo. Les menciono que esto se utiliza mucho, esta herramienta, para dar toques mágicos siempre. Así que la pueden utilizar mucho. La herramienta lo que nos permite es clonar un píxel y poder pegarlo en otro determinado lugar, siempre fijándonos en el tamaño y en el lugar donde vayamos a pegar esa otra imagen. Se lo utiliza mucho para la opción doble de personas, entonces dar otro diseño, es decir, una persona, poderla poner en dos lugares en la misma fotografía. También se utiliza mucho esta herramienta de clonación. Y en este caso estoy haciendo un ejemplo de elementos de una foto pegándolo en otra parte de la misma imagen, ¿no? Es decir, desde el mismo elemento agregar otros elementos iguales. Y así es como nos quedaría el diseño. En este caso le voy a borrar esta parte porque no la necesito. Utilizo el fondo celeste para clonar y ir borrando la parte que me quedó, pues con ese enfoque, esa selección de otra parte de la parte que estaba clonando del globo, ¿no? Y así la puedo ir borrando. Como es un ejemplo, simplemente es una manera que ustedes puedan utilizar esta herramienta de tapón clonar.